Buen día, distinguido público, es para mí un gran honor compartir con ustedes estos momentos tan agradables. Soy Vania Villar, integrante del grupo número 5 del curso Cátedra Vallejo de la carrera profesional de Arte y Diseño Gráfico Empresarial. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, avanzar y convertirte en la mejor versión de ti mismo. En esta ocasión contamos con la participación de un reconocido especialista que abordará un tema polémico a partir del cuento Cera del escritor César Abraham Vallejo Mendoza, que trata sobre la obsesiva adicción a los juegos de azar de un jugador chino que manipula dados esculpidos para desafiar el destino. En el cuento Cera, Vallejo despliega un complejo retrato al mundo de los juegos de azar, en donde el aparente dominio sobre el destino y las fuerzas incontrolables de la suerte se convierten en una alegoría de la adicción. A través del personaje de Chale, un jugador obsesivo, Vallejo no solo expone el magnetismo del juego, sino que también la intensidad psicológica y los conflictos emocionales asociados con la ludopatía. Esta adicción que lleva a la persona a perder el control y enfrentar consecuencias devastadoras va más allá de las mesas de apuestas, al igual que Chale, quien parece tener un control divino sobre los dados que él mismo labra. Las personas atrapadas en esta adicción creen que pueden controlar su suerte. Sin embargo, en realidad son víctimas de un sistema diseñado para alimentar sus ilusiones y perpetuar su dependencia. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, un pequeño pueblo en las alturas del Perú. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por las tradiciones andinas y por su religiosidad familiar, elementos que influyeron notablemente en sus obras literarias. Vallejo mostró gran interés por las letras desde muy joven. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, en donde en 1915 se graduó como bachiller en letras con una tesis dedicada al romanticismo. En 1919 publicó su primer poemario Los Heraldos Negros, en donde abordó con gran intensidad el dolor humano. Luego de 3 años nos sorprendió con Trilce, un poema que rompió totalmente las reglas tradicionales de la poesía, lo que lo posicionó como un innovador en la literatura hispanoamericana. En 1923 emigró a París en busca de nuevas oportunidades. Allí enfrentó una vida de penurias económicas, pero logró establecerse como una figura destacada en un círculo literario europeo. Durante este periodo escribió sus obras más emblemáticas como Poemas Humanos y España parte de mí es de Cáliz, que fueron publicadas tras su muerte. Vallejo fallece el 15 de abril de 1938 en París. Y aunque su partida marcó el fin de su vida, su legado poético trasciende fronteras y generaciones. En el cuento Cera, el narrador lo describe como una experiencia que tuvo en la casa de juegos de Lima, donde se observa a un misterioso jugador llamado Chale, un hombre de origen chino que juega con los dados detallados por él mismo. A lo largo de la historia, el narrador se siente cautivado por la habilidad casi sobrenatural de Chale para manipular la suerte, utilizando los dados como su instrumento de control sobre el azar. El cuento profundiza por la fascinación del narrador por este personaje, quien parece tener un dominio sobre los resultados del juego, y resalta el misterio que lo rodea, especialmente al mostrar cómo los dados no solo son una herramienta de juego, sino también símbolos de poder y el destino. A través de este cuento, el autor explora temas como el azar y la obsesión humana de querer ganar. Al final del cuento, deja como una sensación de incertidumbre y misterio, surgiendo que, aunque uno intente controlar el azar, siempre habrá algo inexplicable que escape de nuestro entendimiento. Se puede evidenciar como una de las problemáticas principales en el cuento Cera la adicción a los juegos de azar. En este caso, el protagonista Chale representa la codicia de querer ganar siempre en cada juego y no le importan las artimañas que debe utilizar con tal de conseguir su objetivo. Su obsesión por querer ganar lo orilla a apostar desmedidamente sin considerar las consecuencias de sus actos, llevándolo a un camino autodestructivo. Además, otra problemática destacada en el cuento es la falta de moral de Chale,
lo cual se puede evidenciar en su cinismo, ya que no presenta ningún síntoma de temblor físico relacionado con el nerviosismo al momento de realizar una acción deshonesta. Esto refleja la falta de valores y sobre todo el egoísmo del protagonista, ya que pone por encima de todo sus deseos personales, sin importarle el impacto de sus acciones. Buenas tardes a todos, es un honor contar hoy con la presencia de un experto que nos acompañará en este fascinante análisis del cuento Cera de César Vallejo. Este relato, breve pero cargado de simbolismo, plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza humana, el azar y la moralidad, a través de un lenguaje único que refleja el genio literario de Vallejo. Nuestro objetivo en esta entrevista es explorar las múltiples capas del cuento, desde su simbolismo y su estilo poético, hasta su contexto literario y cultural. Antes de empezar, permítanme presentar a nuestra invitada, la doctora Ana Emilia Colichón Chiscuy, filosófica y literaria, profesora de lengua y literatura, la cual tiene una gran experiencia en el análisis literario y nos ayudará a iluminar los temas más complejos y fascinantes del cuento. Con esta discusión esperamos ofrecer una nueva mirada sobre Cera y su relevancia en la obra de César Vallejo y en la literatura universal. Queremos profundizar en el impacto del cuento, tanto en su contexto original como en la actualidad, reflexionando sobre los temas humanos que aborda. El día de hoy estoy con la profesora María Emilia, profesora de literatura. Profesora, ¿cómo influye el lenguaje poético y denso de Vallejo en la interpretación del cuento? Bueno, en el caso de la interpretación del cuento, que es Chale, en este caso Cera, ¿no? Nosotros estamos ante la actualidad en que los juegos del azar, porque Chale justamente se había involucrado en estos juegos de los dados y que siempre ganaba. Entonces hoy en día nos sentimos un poco que las personas, los jóvenes, un poco que les gustan estos juegos de azar, que son muchos, pero sin embargo participan dentro de ellos. Creo que la literatura, hablándolo de Vallejo, nos ha querido dar a conocer cómo el protagonista, que es Chale, se ve involucrado en este juego de azar, pero no solamente porque lo desea, sino que de repente tiene un problema, está ansioso y de repente hasta depresivo, y es por eso que él se involucraba mucho al jugar estos dados. ¿Cómo se relaciona Cera con el contexto literario y cultural de la época en el que fue escrito? Miren, hablemos de la época en que fue escrito. Vallejo nos retrata justamente cómo este personaje Chale, a pesar que era un inmigrante que venía de la China, entonces vamos a ver que había un barrio chino por los mismos que vinieron acá. Y la literatura en sí, Vallejo nos está demostrando que en esa época, de hace más de 100 años, todavía había estos juegos del azar. Quizás no muchos, pero en este barrio chino, donde iba Chale, se fumaba el opio también, veíamos los juegos del azar, esa controversia que hay de la época que ya hemos ido valorando y que hoy en la actualidad también tiene su contexto. Quizás ha aumentado un poco más estos juegos, pero veamos cómo Vallejo de alguna manera nos da a conocer todas esas situaciones que puede pasar de repente un extranjero, en este caso que era Chale, y también nosotros los peruanos. Ok, y por último, ¿qué reflexiones despierta el cuento sobre la moralidad en los juegos de azar? Bueno, reflexiones que debemos tomar en cuenta. Creo que la mayoría de nosotros, los peruanos y todo el mundo, ¿no? Esto de jugar los juegos de azar te conlleva a muchas situaciones. Por ejemplo, ¿por qué jóvenes o personas adultas van a estos juegos de azar? Porque uno, de repente están ansiosos, tienen depresión, no hay afecto en el hogar, pero eso también los lleva a que puedan de repente gastar su dinero, tiempo, de repente ya los lleva hacia otros, digamos, situaciones que puede ser que de repente si ya no tienen dinero pueden coger cosas del hogar. Entonces, hoy en la actualidad existen muchos casos que hemos visto, pero creo que estudiemos en qué casos se da estas situaciones, podamos en nuestra propia familia o en los demás o en tu centro de estudio aconsejar a los alumnos, a los estudiantes que no es bueno, está bien, puede ir, pero
no enviciarse, porque esa es una adicción y que le conocemos como la ludopatía. Quiero tomar un momento para expresar mi más profundo agradecimiento hacia la doctora María Emilia por su ayuda y colaboración en la entrevista dada. Gracias a su vasto conocimiento en literatura, combinado con sus ideas claras y apasionadas, fueron un pilar excepcional para el éxito de este proyecto. A través de sus reflexiones, no solo ofrecieron un análisis profundo, sino que lograron despertar un gran entusiasmo sobre los temas tratados. Es admirable su disposición, tiempo y dedicación hacia este proyecto, que combinado con su gran sabiduría, ayudaron un montón en nuestro trabajo. Gracias, doctora María Emilia. Esperamos contar con usted en próximos proyectos y en próximas entrevistas. De antemano le agradecemos. Muchas gracias por el tiempo ofrecido. En conclusión, Cera de Vallejo presenta una profunda reflexión sobre la adicción a los juegos de azar a través del personaje de Chale, quien busca dominar el azar con una habilidad casi sobrenatural. A través de su control sobre los dados, Chale encarna la ilusión de poder sobre el destino, pero esta creencia lo arrastra hacia un camino autodestructivo. La historia resalta cómo la obsesión por ganar, sumada a la falta de moral y principios, lleva al personaje a un ciclo de pérdidas inevitables. Vallejo expone las devastadoras consecuencias de la ludopatía, mostrando cómo el deseo de controlar lo incontrolable y la codicia ciega termina atrapando al jugador en una trampa de desesperación y vacío existencial.